idea de Darwin también ayudó a dar una explicación más lógica a la idea que Lamarck había propuesto. ¿Se acuerdan de esta idea de Lamarck del uso y desuso? En donde él decía que si había un órgano o algo que se usaba mucho, entonces esa variación se la iban a heredar a su descendencia. Sí, pero ¿cuál era el problema de Lamarck? Lamarck decía que las poblaciones eran homogéneas, que todos eran iguales. Y entonces que había un órgano que se usaba más. El ejemplo típico son las jirafas, ¿no? Las jirafas buscaban el alimento que estaba en las partes más altas de los árboles. Entonces iban a estirar su cuello, al usarlo tanto se iba a hacer más grande y esta característica la iban a heredar a sus descendencias. Lo que dice Darwin es que las poblaciones son heterogéneas. Hay algunos individuos con cuellos largos, algunos con cuellos cortos, y entonces aquí viene, hay algunos que van a estar mejor adaptados a su ambiente, están mejor adaptados, tienen más probabilidades de dejar descendencia, y esa descendencia va a heredar ese carácter que le permite sobrevivir mejor. Y entonces va a haber caracteres que en la población se van a ir fijando, como en las jirafas el cuello es más largo, porque se pueden alimentar mejor, y va a haber caracteres que van a ir desapareciendo, como que sean muy pequeños, individuos muy pequeños. Esa es la gran diferencia entre lo que propone Lamarck y Darwin. Una de las críticas que se hacía en ese momento al trabajo de Darwin es que no existía una explicación de cómo se heredaban esos caracteres, esas variaciones, cómo se heredaban. Pero entonces está el trabajo de Mendel, Experimentos sobre hibridación de plantas. En esta obra Mendel publica los resultados de los experimentos con los famosos guisantes y cómo es que esos caracteres, cuál es el proceso a través del cual se van a heredar. Y esto nos lleva a esta, la sintética de organismos, ¿no? Que ya combina estas dos ideas. La mutación, que dice que todo el tiempo hay cambios en el material genético que pueden o no, además, tener un reflejo en el genetico, no necesariamente, pero van a haber variaciones. Existe la recombinación génica. Si pensamos en poblaciones de origen sexual, la descendencia exhibe caracteres tanto de del padre como de la madre. Hay un flujo génico. La entrada y la salida de información genética de la población es muy importante. Cuando las poblaciones son muy chiquitas y hay pocos individuos, la tendencia es que se van a aparear entre sí. Entonces, la diversidad genética, ¿se acuerdan que hay tres tipos de diversidad? Ecosistema. ¿Cuáles son? La ecosistema de genes y especies. Y esta es la diversidad genética. Esa diversidad genética es lo que hace que en las poblaciones haya diferentes individuos que se puedan adaptar a diferentes condiciones. Si toda la población, o si la población es muy chiquita, los individuos se van a aparear entre sí. Y esto nos lleva a este proceso biológico que se llama deriva génica. Cuando hay pocos individuos, los problemas genéticos que puedan existir, si la población es grande, se van a ir diluyendo. Pero si son pocos individuos, esos problemas se hacen cada vez más evidentes. Y la población tiene una baja diversidad genética y por lo tanto poca probabilidad de adaptarse a su medio. La selección natural, que es este proceso de Darwin, y el aislamiento reproductivo. Estos 5 procesos, cada uno en sí mismo, no es un proceso evolutivo. Los 3 primeros, la mutación, la recombinación genética y el flujo génico, promueven la variabilidad genética a nivel poblacional. Eso hace esa diversidad génica y de especies. El cuarto dirige o orienta el cambio evolutivo, la selección natural, qué individuos tienen más probabilidades de poder sobrevivir. Y el quinto garantiza la completa diferenciación de las especies. Las poblaciones pueden estar aisladas por distintos mecanismos. Puede ser porque sus épocas de apareamiento son distintas, puede ser porque hay alguna barrera geográfica
plática, que les impide entrar en contacto. Todo esto va manteniendo las poblaciones aisladas evolutivamente. Si el tiempo de aislamiento es suficientemente largo, entonces estamos ante la aparición de nuevas especies. Si este aislamiento, o si no hay un, ¿se acuerdan del concepto básico de la especie biológica? ¿Cuál es? El concepto de especie, el básico, especie biológica. Son individuos que se pueden aparear entre sí y que dan origen a descendencia fértil, ¿no? Ese es el concepto básico. Entonces, si hay un aislamiento reproductivo, esa es como la etapa final en la que estamos hablando, en una nueva especie. Entonces, la evolución es la que en la historia biológica va generando las diferentes formas de vida existentes y la que propicia una amplia variabilidad de organismos que nosotros llamamos biodiversidad. Hay muchas especies conocidas. Se calcula que actualmente conocemos más o menos 1.9 millones de especies, ¿no? Pero que existen alrededor de hasta 30 millones tan solo de animales. Entonces nos falta muchísimo por conocer. Y justo la visita al Museo de Historia Natural lo que buscaba era que ustedes vieran representados en un museo los procesos biológicos, geológicos que han dado origen a la diversidad del mundo. Este museo, ¿conocen el Museo del Chopo? ¿Sí? Que está aquí en la Santa María, que le llamaban Palacio de Cristal. Bueno, actualmente es el Museo Universitario del Chopo. Está en la Santa María, pueden ir a conocerlo. Está el Museo de Ecología, está el kiosco Morisco en el centro de Santa María. Hay helado, ramen y comida muy rica. Entonces, vayan a dar una vuelta. Las colecciones naturales o biológicas se empiezan a crear pues desde que llegan los conquistadores españoles a México y empiezan a, pues como decía ahí, a recolectar todo lo que había y que era diferente. Y entonces, originalmente se crea, y eso lo van a platicar en el ingeniero de museos, lo que se llamaba gabinetes de curiosidades, que era poner todo lo que era raro, extraño, diferente, y lo ponemos ahí. Esos gabinetes dan origen a las colecciones biológicas y a las colecciones naturales. Esas colecciones pasaron por varios sitios antes de lo que son actualmente. Estaban aquí en el Museo del Chopo. Y en 1910, esto se creó en 1903. Y en 1926 llegó esta, que todavía es una reproducción del Diplodocus carnegie, que todavía está en el Museo de Historia Natural, que es como la pieza más emblemática. Es una donación justo de la viuda de Don Carnegie a México. Y también había esto, una ballena. El Diplodocus se mandó al Museo de Historia Natural y la ballena nadie sabe dónde quedó. Entonces, una cosa enorme, pero desapareció, no saben dónde está. Así ya ven, las cosas pasan, ¿verdad? Entonces, esta colección que estaba ahí en 1913, para 1964 se quita del Museo del Chopo y se manda a las instalaciones actuales que son en Chapultepec. Una parte de la colección se manda al Museo de Historia Natural y la otra parte se queda en el Museo de Geología, que ese sí sigue estando allí en la Santa María, enfrente del kiosco Morisco, ahí está el Museo de Geología. Y entonces el 24 de octubre de 1964, el presidente de ese momento, que era Adolfo López Mateos, inaugura el Museo de Historia Natural. Y ese, el primer plan museográfico, es decir, qué piezas, cómo estaban acomodadas y qué información acompañaba cada pieza, lo hicieron los maestros que estaban en ese entonces en ciencias biológicas. Actualmente, así se ve
la nueva entrada. ¿Se acuerdan que hubo una remodelación importante del Museo de Historia Natural? ¿Lo han visitado últimamente? ¿No? Lleva como 2 años que han estado las salas cerradas, a veces está una abierta, a veces media sala. Y bueno, esta era la fachada anterior. En los 60 además hubo como este boom de intentar que la población mexicana se volviera una población más culta, y entonces se fundaron muchos museos, no solo de historia natural, el de antropología, el de arte moderno, el del virreinato, que es muy bonito, el de las culturas y el de historia natural. Entonces así se veía, y esta es la fachada. Okay. ¿Qué temáticas tienen sus salas? El universo, residencia creativa, el origen de la vida, taxonomía, evolución, el hombre y su biografía. Tienen más o menos 2.700 piezas, además de la colección nacional de insectos, que son 55.000 ejemplares. En este museo está resguardada esa colección nacional de insectos. Los ejemplares entonces se dividen en la colección de exhibición y la colección de insectos. La colección de exhibición son todas las piezas que están expuestas en el museo, las taxidermias y lo que llaman dioramas, es decir, las vitrinas con todas las piezas y la información que las acompaña. Y básicamente podemos pensar que están divididas en el herbario, que tiene algas, plantas, hongos, en la colección geológica, que tiene rocas, minerales de diferentes partes del mundo, en la paleontológica, donde encontramos cosas. Serían como las 4 colecciones, y obviamente la zoológica, que es la parte más llamativa del museo, que tiene pues muchas taxidermias de animales muy grandes, muy bien conservadas además, y piezas de insectos, de moluscos, de aves, mariposas. Las mariposas son lo que ocupa la mayor parte de la colección zoológica, y uno de los chicos que trabaja en el museo, que de hecho es biólogo egresado de la escuela, me decía que la parte más grande son las mariposas, porque la gente que ahora hizo el guión museográfico es gente que se dedica a estudiar mariposas. Entonces dijo, pues ponemos muchas. No porque les gustaban mucho. Por eso es la parte más grande, la de mariposas. Y estas exposiciones permanentes están divididas en, ellos le llaman el conjunto de 4 bóvedas y el conjunto de 2 bóvedas. Y si bien no es parte exactamente del museo, el mural de Diego Rivera, que es lo que llaman el Cárcamo de Dolores, que está cerquita del museo, caminando como a 10 minutos. Entonces, ¿qué hay en estas bóvedas? La evolución de la vida, cuándo y cómo se originó la vida, por qué hay tantos y tantos organismos. Todas estas preguntas se busca responderlas con diferentes exposiciones como esta, que es una línea del tiempo que es muy bonita. Yo les sugeriría que sí fueran, aprovechen el fin de semana y dense una vuelta. Es muy bonito, la verdad es que les queda muy bien, es como muy atractivo, tiene información interesante, están bien diseñadas, y en esta línea de tiempo pueden ver las eras geológicas. Todo esto son las eras geológicas, y hay una representación hay representaciones de los animales y plantas más representativos de cada una de las eras geológicas. Entonces aquí pueden ir viendo así muy claramente cómo ha ido evolucionando la vida. Otra cosa interesante es es una réplica que está en un esqueleto. En la diversidad biológica pues van a encontrar una representación muy grande de la flora y fauna. Está enfocado sobre todo a flora y fauna mexicana. Este de aquí es un árbol de la vida. Entonces es una representación tridimensional de las diferentes
universo lo que van a encontrar son este tipo de representaciones como esta, que son ambientes o buscan representar o ejemplificar diferentes ambientes y cuáles son los representantes más importantes de cada uno de ellos. En los diferentes estratos, que son las desérticas, en esta diapositiva veíamos también representación de ambientes marinos, de la selva, qué flora y qué fauna podemos encontrar en cada uno de ellos. Y estas son las 3 nuevas salas que acaban de abrir, que también están muy interesantes y les hablan de la formación del universo, cómo se formó el universo, los meteoritos, las estrellas, la edad del universo, cuáles son las distintas teorías que se proponen para la aparición del universo tal como lo conocemos. Son estas salas: origen del universo, origen de la Tierra y origen de la vida, en donde explican el origen del universo, la composición del sistema solar y el lugar que el planeta Tierra ocupa en él, así como los elementos que conforman a las estrellas y los meteoritos. Y hay un meteorito en la entrada, hay un mamut y esta es la nueva sala de la Tierra. El mural de Diego Rivera, que es lo que decía se llama Cárcamo de Dolores, la idea de este mural es justamente el agua como el origen de la vida. Están representadas el trilobite, que fue el primer animal con ojos, y Coxomia, que es uno de los primeros registros fósiles de plantas que conocemos, a partir de la cual se infiere la evolución de las plantas. Originalmente este estaba sumergido, pero el agua lo va deteriorando. Entonces ahora está seco y así se ve. ¿Nunca lo han visitado? No. Pues yo creo que vale la pena que se aprovechen a conocer el Cárcamo también en el museo. ¿Quién es este dios? Tlaloc, ¿verdad? Por supuesto, el dios del agua y la lluvia. Y hay unas escalinatas hacia arriba, porque la idea es que lo veamos desde arriba para que lo podamos ver completo. Y el Cárcamo es una estructura funcional a partir de la cual se distribuye el agua a la Ciudad de México. Entonces no es solo bonito, sino que es algo que realmente funciona. La única constante de nuestro paisaje urbano es la impermanencia, ya sea por factores naturales o humanos. La urbe se transforma